de mi corazón, en ti encontré mi salvación. Padre, te damos gracias. Muchísimas gracias, Señor, por tu presencia en medio nuestro. Permite que tu Santo Espíritu pueda darnos luz, claridad, mayor entendimiento de los tiempos que tenemos que vivir, y que cada día, Señor, la expresión de Cristo a través de tu iglesia sea conocido por todos los hombres que habitan este planeta Tierra. Gracias te damos, Señor, porque podemos verte. Cuando vemos a la iglesia, vemos a Cristo. Y cuando vemos a Cristo, vemos a tu iglesia, a tu cuerpo. Miembros cada uno de tu cuerpo, Señor. Permite que veamos a tu iglesia, porque es a través de tu iglesia que te podemos ver, conocer, experimentar que tú eres real en medio nuestro. Padre, gracias, muchísimas gracias, porque podemos experimentar tu amor, podemos experimentar tu gracia, tu favor, en medio de tanta calamidad. Saber que tú eres real en nosotros, con nosotros y sobre nosotros. Que una medida más de Cristo haya en cada uno de nosotros para que haya una mayor densidad y que esa densidad sea tan grande que podamos trastornar a esta tierra misma, Señor. Te agradecemos de todo corazón por lo que tú haces y estás haciendo en esta generación a la cual somos parte, la cual nos vemos nosotros en medio, inmiscuidos en la obra que tú estás obrando, haciendo en cada uno de nosotros, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Gracias, Señor. Amén. Bienvenidos todos los hermanos, amigos que están aquí presentes y están con nosotros también. Estamos hablando de que somos, como dice el apóstol Pedro, en primera de Pedro capítulo 2, versículo 9, dice más: vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces somos una nación consciente, y para ser esa nación consciente tenemos que entender y comprender lo que los apóstoles enseñaban. Dice que se reunían para recibir las enseñanzas y, por supuesto, y poner en obra lo que los apóstoles enseñaban. Este es el fundamento apostólico. Y se reunían, dice, para tener comunión. Ya hemos visto que la comunión no es sino a través de ser uno en Cristo. La comunión existe solamente cuando somos uno con el Señor. Si cada uno de nosotros no somos uno con el Señor, no podremos mantener comunión los unos con los otros. La comunión solamente se da cuando cada uno es uno con el Señor. A diferencia de que todo el mundo habla de que tenemos que mantener la unidad, y creemos que la unidad se da cuando estamos todos reunidos en algún lugar. Puede ser una congregación, en una nación, pero no existe tal unidad si cada uno de los miembros estamos siendo uno con Cristo.
Podemos tener una linda familia, una gran familia biológica, pero si cada miembro no es uno con el Señor, no existe tal unidad. Solamente la unidad y la comunión la tenemos a través de que cada miembro del cuerpo de Cristo es uno con el Señor. No existe. Lo otro es pura fantasía o un deseo humano de los hombres, la unidad. Número 3, dice que participaban del pan, es decir, que tenían todas las cosas en común. Y otra vez, solamente en Cristo esto es posible. Fuera de Cristo no es posible. Hay mucha gente, hay muchos gobernantes que hacen buenas obras, que hacen buenas acciones, pero eso no es suficiente si no conocemos al Señor. Recuerdo que Jesucristo enseñaba, dice, que se le acercaron muchos de los creyentes en Dios y le dijeron: en tu nombre hicimos, visitamos a los enfermos, hicimos milagros, dimos buenas obras, hicimos buenas acciones. Y el Señor en aquel día dirá: apartaos de mí, nunca los conocí, hacedores de maldad. Es decir, la comunión y el partimiento del pan se dan únicamente, o tienen su razón de ser, cuando estamos en Cristo. Si no estamos en Cristo, por más buenas obras o acciones que hagamos, que la religión enfatiza eso, y puede ser la religión cualquiera, esta sea aún la evangélica, si no conocemos a Cristo, no sirve de nada. Y número 4, dice que se reunían todos los días a la oración. La oración no es sino comunión. ¿Entre quién? Entre Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. La comunión solamente existe entre el Dios único, que se manifiesta en el Padre, Hijo y el Espíritu Santo. Note usted que estamos diciendo Dios, porque es uno. La Biblia dice que Dios es uno. Sí, podemos ver. Vamos a utilizar este marcador. Dios es uno. A diferencia de decir Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu, ahí tienen razón de decir cualquier otra religión que tenemos 3 dioses, y tiene razón. Pero cuando decimos solamente Dios, que se manifiesta en el Padre, en el Hijo y el Espíritu Santo, es uno. Hay mucha diferencia. ¿Y dónde entramos nosotros? Si estamos en su Hijo, siendo uno con su Hijo, estamos en Dios. Esto es tan importante. Este es el fundamento apostólico. La iglesia es esa nación de Dios, esa nación consciente, la iglesia. Por lo tanto, si nosotros podemos ver a la iglesia, que es, como también se le denomina, el cuerpo de Cristo, los miembros del cuerpo de Cristo, a la iglesia también se le denomina como el edificio de Dios o la casa de Dios. Si nosotros vemos a la iglesia, estamos viendo a Cristo. Si nosotros no vemos a la iglesia, tampoco podemos ver a Cristo. Y esto tiene que revelarse. La iglesia no es los hermanos que asisten asisten a una congregación pueden asistir,
Hay muchas congregaciones que hay visitantes, oyentes, les gusta, pero no son la iglesia. Claro que a nosotros tampoco, siendo predicadores, nos corresponde decir este es y este no es. Eso solamente el Padre lo sabrá. Al final dijo Jesús: en la iglesia crecerá el trigo y la cizaña. Y no corresponde a nosotros, decía Jesucristo a los discípulos, a los apóstoles, decir quiénes son trigo y quiénes son cizaña, sino que eso será un trabajo de los ángeles de separar, porque tanto el trigo y la cizaña crecerán juntos y parecerán que son uno solo, pero no es así. Eso existe en las congregaciones. Pero nosotros tenemos que entonces a todos los que asisten a una congregación creer en Dios, de que por la gracia del Señor son parte también de la iglesia, aunque de hecho sabemos que no todos son la iglesia en el mundo, en este planeta llamado Tierra. Entonces, cuando yo veo a la iglesia del Señor, estoy viendo a Cristo. Hay muchos que hasta ahora dicen que son hijos de Dios, sí, no han visto a Cristo, claro, todavía tiene la venda en sus ojos. ¿Recuerdas cuando Jesús, estando acá con sus discípulos, viene uno de ellos llamado Felipe y le dice: tanto que tú nos hablas de Dios, de que Dios es tu Padre, muéstranos al Padre y nos basta. Tú dices que eres uno con el Padre, pero muéstranos. Y Jesús les dice: tanto tiempo he estado con ustedes y Felipe, todavía no me conoces, porque ¿quién me ha visto a mí? ¿Quién me ha visto a mí? ¿Quién me ha visto a mí? Ha visto al Padre. Qué tremendo declaración que Jesús nos hace. ¿Quién me ha visto a mí? Ha visto a mi Padre. Cuando Jesús resucitó de entre los muertos, nace la iglesia. En la resurrección. Y decíamos que el motivo de cada reunión que nosotros tenemos, cualquier día entre semana, es porque Cristo resucitó. No hay tal propósito de reunión, no hay tal propósito de escuchar las enseñanzas de los apóstoles, la comunión y el pan y la oración. No hay tal razón de ser si Cristo el Señor no resucitaba, porque ahí nace la iglesia. Entonces, ¿quién ha visto a la iglesia? Ha visto a Cristo. Quien no ve a la iglesia, no el edificio, sino a los miembros, y espero que usted sea parte de eso, que usted se vea siendo parte de la iglesia, no desde afuera, sino siendo parte de la iglesia, ha visto a Cristo. Cada creyente tiene que ver a Cristo, tiene que oír de Cristo, tiene que saber de Cristo y tiene que mostrar a Cristo. Por eso Jesús en Juan 17 dice que nosotros, o más bien dicho, que el mundo conocerá a Dios cuando nos vea a nosotros y vea la comunión o la unión entre nosotros. Y la unión, otra vez, no es porque estamos en un lugar reunidos, sino la unión se da porque cada uno de nosotros hemos sido uno con Cristo.
Si no somos uno con Cristo, no funciona ni nosotros, ni nuestra familia, ni nuestro matrimonio, ni la congregación. Peor, la nación. Pero cuando somos uno, cada uno en Cristo, va a funcionar nuestra familia y va a funcionar la iglesia del Señor. Y entonces la iglesia del Señor es la que trastornará, como sucedió en la iglesia del primer siglo, trastornó el mundo. Cambió el sistema, cambió este mundo. Y Dios, entonces, está usando a su iglesia para cambiar el mundo, para hacer que lo que sucedió en la iglesia del primer siglo suceda también hoy en día. Han pasado 2000 años donde la iglesia no ha hecho impacto alguno. Pero tranquilos, porque Dios está en estos tiempos, yo lo creo, yo lo percibo, yo lo veo en mi espíritu, que está levantando una generación, y espero que tú seas parte también de esa generación, que tú te veas involucrado en esa generación, donde Dios está levantando a hombres, a varones y mujeres entendidos en estos tiempos, en donde van a ser posible traer a Dios nuevamente a la historia. La nación consciente, esta es la nación de Dios, una nación que está consciente, que está apercibida de estas cosas. Pero para todo lo que estamos oyendo, hemos hablado de que hay que tener un alto nivel de paciencia y de entendimiento de dónde estamos. Paciencia, porque no todos tienen la misma capacidad de entender estas cosas. Hasta que la iglesia del Señor sea, en Juan 17 dice también que ellos sean uno. Así como tu Padre y yo somos uno, ellos también sean uno. Y esto es muy importante entenderlo. Recuerde que la unidad solamente se da en Cristo el Señor. Así que el apóstol Pablo también nos anunció el inicio del Evangelio como algo que se le había comunicado a Abraham. Recuerde que en el Antiguo Testamento y en el Antiguo Pacto ya se les había anunciado el Evangelio. Recuerda que el Evangelio, y habla en singular, es Cristo. Hay muchos que malinterpretan, y aún los creyentes evangélicos interpretan los evangelios y están refiriéndose a los libros de Mateo, Marcos, Lucas, Juan. O muchos líderes dicen, vamos a enseñar los evangelios, y se refieren a esos libros como la enseñanza de Jesús aquí en la tierra, como la doctrina de Jesús aquí en la tierra. Pero cada vez que el apóstol Pablo y los apóstoles anunciaban, era el evangelio en singular, porque el evangelio no se trataba de libros, sino que el evangelio se trataba de la buena noticia. No buena, sino buena noticia. Y esta buena noticia era Cristo el Señor. Así que no hay tal, nosotros tenemos en nuestras Biblias los evangelios mal definidos. ¿Y qué creemos? Que los evangelios son Mateo, Marcos, Lucas, Juan, los libros. Pero no
hemos entendido o no se nos ha aclarado o no se nos ha revelado que hay un solo evangelio. Y ese evangelio se llama Cristo el Señor. Así que el evangelio ya había sido anunciado en el antiguo pacto a Abraham. Si nosotros miramos en Génesis capítulo 12, dice: pero el Señor había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Versículo 2: le haré de ti una nación grande, nación de Dios. O sea, desde el Antiguo Testamento o el Antiguo Pacto ya se estaba anunciando el Evangelio. Haré de ti una nación grande. Y luego dice: y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Este evangelio dado a Abraham fue dado primariamente no como un hecho de que se trataba de salvar al hombre, ni tampoco fue dado dentro de un pequeño entendimiento que era solucionar los problemas de la gente. Porque muchas veces hemos confundido que el evangelio viene a solucionar problemas. Que tienen los humanos, los seres humanos, sino que con el tiempo se fue pervirtiendo a medida que el evangelio fue cambiando de eje, de la razón de ser del evangelio. Entonces, hoy en día hablamos y escuchamos a muchas personas que tienen problemas, cualquiera estos sean, familiares, económicos, de salud. Entonces decimos: necesita con urgencia a Cristo. O sea, el evangelio lo presentamos por necesidad. Pero cuando fue anunciado a Abraham, no fue por necesidad. Estaba lejos de hablar. Ni tampoco Dios le dijo: ni por cuanto te vi que estabas enfermo. Abraham no estaba enfermo. Ni porque me diste lástima, le dice Dios, ni porque me conmoviste, ¿no? Sino que este evangelio comenzó a existir porque Dios, desde su eterna soberanía, sin medir ningún tipo de característica humana, determinó simple y llanamente amar. Y a través de Abraham, amar a toda la humanidad. Simplemente porque Dios decidió amarnos. Y le dijo Dios: vas a ser una nación, y una nación grande. Ahora, la tendencia que se da en toda la Biblia es descubrir cuál es esa nación. Y hemos dicho que apropiarnos en el tiempo algo que es eterno es perversión. De creer que solamente cuando hablamos de nación, los antiguos creían que se refería a la nación solamente de Israel. Entonces decimos la tendencia de apropiarnos en el tiempo de algo que es eterno. Entonces, cada generación que existió
desde el siglo I hasta el siglo actual, siglo XX, si podemos ponerlo así, es que cada generación quiso apropiarse de que solamente hablaba de ellos. Hoy en día es común escuchar a muchos creyentes que Dios a mí, es decir, a mí solo, me bendijo. A mí Dios me bendice con una casa, con un carro, con un trabajo, etc. Es la tensión y es la perversión de apropiarnos de algo que es eterno en el tiempo. Entonces, cuando las generaciones reciben el Evangelio, comienzan a sentir ese sentimiento de orgullo de ser los destinatarios finales de algo que es eterno. Entonces tú vas a notar frases como: somos una generación especial. Dicen otros: yo sé que Dios es bueno, pero conmigo es muy especial. Y todas esas frases, hemos dicho, peligrosísimas. O sea, sé que a ti te harán bien para pasar bien en la vida, que disfrútala, pero que no es verdad. Entonces, todas las generaciones que hemos visto a lo largo de todas las escrituras, en cada generación se creyeron más especiales que otras generaciones, y no es verdad. Y eso fue lo que les pasó a todos los hombres y mujeres en las escrituras. Algunos de ellos se sintieron tan especiales que se creían que la historia terminaba con ellos. Yo he escuchado a muchas personas que ya han pasado por este planeta Tierra mencionar que con ellos, ya Cristo venía, se acababa todo y que ellos no iban a morir hasta ver a Cristo aparecer, y con eso terminaba el fin de la historia. Y han muerto y han pasado años y años sin que la historia termine, porque ellos se creían ser especiales. Entonces, cuando eso pasaba, se corrompían, porque no podemos mantener la corriente de un río en un vaso de agua, ¿verdad? La conciencia de eternidad es: esto estaba antes que yo naciera, claro, estamos en el siglo XX, y seguirá estando cuando nos vayamos de esta tierra. Y que ni mi nacimiento, ni tu nacimiento, ni mi partida, ni tu partida de esta tierra van a causar un trauma que echen a perder nuestra existencia en la tierra. Por lo tanto, debemos de dejar de quejarnos de cómo aterrizamos en este mundo, cómo vinimos a este mundo, y tenemos que soltar los temores de nuestra muerte. Hay muchos que, si ahora mismo escuchamos los testimonios, cada uno posiblemente sea más trágico que el otro, y todos, por supuesto, terminaremos llorando, porque las historias tristes que escuchamos de cómo venimos a esta tierra, cada uno es peor que otro. Pero ya eso debemos de dejar de soltar y entender que nosotros estamos aquí en esta tierra, o hemos venido a esta tierra, porque de alguna manera en la gracia infinita de Dios ya existíamos en Dios. Así que el domingo hablábamos algo de que debemos dejarse de ser libres. Hay muchos padres que comentan a sus hijos y dicen, por ejemplo: tú no sabes cuánto yo sufrí por ti. Eso hace que los hijos queden endeudados o se sientan endeudados con sus padres.
Tienen una deuda. Tú me hiciste subir tanto, hijo. Y entonces el hijo dice, pobrecita mi mamá, cómo sufrió por mí. Y se sienten endeudados. Recuerda que el último enemigo de Jesucristo de vencer en la cruz fue la muerte. Aquí en la cruz, Jesús venció al último enemigo para los hombres, que es la muerte. Por lo tanto, nosotros no tenemos que tener temor a la muerte tampoco. No creer que la muerte es la desgracia del hombre. La gente cuando muere se sienten tan acabados, se sienten que han tenido una desgracia en la vida, pero la desgracia más grande del hombre no es la muerte. Si nosotros estamos en Cristo, como dice el apóstol Pablo, más bien es un triunfo. No una desgracia, sino un triunfo. Porque ahora entendemos que pasamos a la eternidad. Hemos pasado de esta vida que es como una nube que hoy está y mañana no estamos, como la flor del campo, tan rápida, hermanos. Por eso nosotros necesitamos ver a la iglesia. A veces pensamos, nosotros en vez de ver a la iglesia, vemos a nuestra familia y pensamos que siempre vamos a estar con nuestra familia para siempre. Y que no vamos a soltar a nuestra familia. Y que con ellos vamos a pasar. Si no son parte de la iglesia del Señor, olvídate. Es un engaño que tú estás viviendo. Entonces, tenemos que dejar de quejarnos. Cuando nosotros dejamos de enojarnos o de fastidiarnos de nuestro nacimiento y le perdemos miedo a la muerte, lo que hacemos es que eternizamos nuestra vida estando aún en la tierra. Por eso el ser humano en Cristo es eterno. Claro, piensen por un momento. Cristo es el eterno Dios. El cuerpo, su cuerpo, la iglesia, también es o debe ser eterna. No puede ser que la cabeza sea eterna y su cuerpo no sea eterno. Es absurdo pensar o creer aquello. Pero cuando nosotros vemos a Cristo y vemos la iglesia, entonces estamos en el eterno Dios. Sabemos que la muerte nada más es un sueño, pero que el ser humano va a vivir con Cristo, con su cabeza, para siempre. Eso tiene que ser revelado a nuestras vidas. Si eso no es revelado, solamente es aprendido, es una enseñanza, estamos equivocados. Vamos a tener siempre temor a la muerte, vamos a tener siempre quejas, reclamos. ¿Por qué es que yo nunca conocí a mi papá? ¿Por qué es que mis padres me abandonaron? ¿Por qué y por qué y por qué? Toda la vida quejándonos y quejándonos. Pero cuando conocemos a nuestro verdadero papá, las cosas cambian. Cuando Cristo se nos es revelado, entendemos que nosotros somos también eternos, juntamente con Cristo, los que conocemos al Señor. Los que no conocen al Señor en esta tierra, como dice Pablo, son los más dignos de conmiseración. Por lo tanto, es necesario morir a los traumas negativos de nuestro nacimiento. ¿Cómo fue nuestro nacimiento? Algunos israelitas se agarraban tanto del árbol genealógico que hicieron de su nacimiento ser un pueblo especial, y lo fueron en el tiempo. Recuerda que Israel tenía 12 tribus. Una de esas tribus
nace nuestro Señor Jesucristo, que pertenece a la tribu de Judá, por ejemplo. Entonces los de la tribu de Judá se creían más especiales que cualquier otra tribu. La tribu de Leví, que era otra parte de la tribu, se creían tan especiales que las otras tribus, porque decían, son la tribu que sirven al Señor. En el tiempo, claro, hasta que el Señor dice que a través de Cristo, que habla el apóstol Pablo en el libro de Efesios, de los dos pueblos hizo uno. ¿De qué dos pueblos? Del pueblo de Israel y de los gentiles. O eran israelitas o éramos gentiles. ¿Qué significa gentiles? Que no somos israelitas. Y dice que de los dos pueblos hizo uno. Este uno solamente lo somos en Cristo el Señor. No existe la unidad fuera de Cristo. Alguien en estos días me preguntó, ¿por qué no podemos ser uno con las religiones? Por ejemplo, los católicos. Recuerden que todos los religiosos del mundo se reúnen ocasionalmente para mostrar la unidad. Y entonces encontramos los líderes católicos, evangélicos, judíos, musulmanes, es decir, diferentes. Y piensa que por tomarse la foto unidos, juntos, ya están unidos. La unidad solamente se da en Cristo. Aún en los creyentes, hablamos en congregaciones, si no son uno en Cristo, no hay tal unidad. Olvídese. Por eso menciono que en muchas congregaciones no necesariamente es parte de la iglesia. Pueden reunirse 20,000, 30,000, 50,000 y creer que son uno. Estamos equivocados. La unidad solamente se da en Cristo el Señor. Si no son uno con el Señor, no existe tal unidad. Aún cuando tengan 50,000, 100,000 gentes ahí reunidos, no existe tal unidad. Y esto es muy importante que lo entendamos. Entonces los apóstoles decían que a través de Cristo, de los dos pueblos, hizo uno. Y ahí es donde la verdad, esto es una verdad, se eternizó. Ahí es cuando cada uno de nosotros, si somos israelitas o somos gentiles, fuimos uno en Cristo. Esta verdad se eternizó. O sea, que mientras que tú y yo estemos en este cuerpo, nuestro nacimiento va a trabajar. Muchas veces de manera negativa, haciéndonos volver a creer que solamente nacimos en el vientre de nuestra madre y que somos un producto de un amor entre un varón y una mujer. Pero nosotros somos producto, dice la Biblia, que antes de que el mundo existiese, nosotros ya existíamos en Dios y que somos producto de Dios, no de la circunstancia humana, cualquiera que ésta pudiera ser. Entonces tenemos que ganarle a ese hecho en nuestra vida, tenemos que ser conscientes de esto, tenemos que entender esto para no tener traumas en la vida. Porque muchos creyentes
no pueden cumplir el propósito eterno de Dios porque simple y llanamente tienen traumas. Es que usted no sabe quién soy. Es que usted no sabe de qué familia yo vengo. Pobre, pobre, pobre. Nunca fui a la escuela, nunca tuve oportunidades, nunca. Entonces tiene muchos traumas en la vida y por esa razón no pueden cumplir el propósito eterno de Dios. Entonces, muchas veces nuestro nacimiento puede trabajar de manera negativa para no poder cumplir el propósito eterno de Dios. Y eso lo vamos a llevar hasta que nos vayamos de esta tierra, sin duda alguna. La gente nos va a hacer recordar de dónde fuimos, dónde nacimos. Siempre vamos a estar recordándonos que nosotros éramos tan pobres, requete pobres, y de ahí nos salimos. Y eso va a causar un impedimento para que nosotros podamos cumplir el propósito eterno de Dios. Por lo tanto, hay que gobernar el día de nuestro nacimiento. Gobernar significa tener control y no sentirnos nosotros primero lástima de nosotros mismos. ¿Por qué la gente tiene lástima de otras personas? Porque tampoco entendieron esta verdad. Y pensaron que ellos son superiores a otros. Y entonces la gente tiene lástima. Por eso es no tengamos lástima de nadie si sabemos esta verdad. Porque sabemos que fue Dios quien participó. Fue Dios quien participó de nuestro nacimiento. No fue de papá ni de mamá, sino que fue Dios. Escúchelo bien, y esto es importante entenderlo. Fue Dios quien participó de nuestro nacimiento. ¿Cómo lo mencionó David en uno de sus salmos? Él dice: mi embrión vieron tus ojos. Mi embrión vieron tus ojos. Y si lo viste, o más bien, si no lo viste, más vale que tienes que verlo ahora. Hay muchas personas creyentes que todavía dicen que no lo ven a Dios. Y tienen ya años y años y años en el Evangelio, supuestamente, pero nunca le han visto a Dios. Eso es lo más triste que hay. Por eso una generación que pasará y pasará, son 20 siglos que han pasado. Y nosotros debemos hacer una pregunta. Cada uno de nosotros deberíamos de hacernos la pregunta: ¿y por qué Dios se ausentó de la historia? El libro de Malaquías, uno de los libros de Malaquías, por ejemplo, nos habla de la razón por la cual Dios se ausentó de la historia. Y cuando Dios se ausenta de la historia, Él, porque es Dios, dice por qué se ausenta de la historia. No es como nosotros, que pasamos ausentes con nuestro silencio porque estamos enojados, ¿no? Y no decimos una sola palabra ni explicamos el por qué. Pero Dios no es así. Dios siempre explica el por qué se ausenta de la historia. Y lo encontramos en el libro de Malaquías. Malaquías dice, capítulo 1, dice: si ustedes dicen que tienen un padre, ¿dónde está mi honra? Entonces Dios explica el por qué se ausenta de la historia.
Hay mucha gente hoy en día que dicen, o sea, se la misma pregunta, ¿y dónde está Dios? ¿Y por qué Dios se ausenta? No lo veo. ¿Dónde está? Parece que se ha alejado. Dios sí explica por qué se aleja. Solamente que Dios, o solamente que nosotros no nos damos cuenta, o tenemos los ojos cerrados o el corazón cerrado. Pero Dios sí explica el por qué se ausenta. Entonces hay mucha gente que dice, ¿y por qué Dios no hace lo mismo que hace con otros hermanos? ¿Y cómo a otras personas bendice, a mí no me bendice, etcétera, etcétera? Como que Dios se ausentó de mi vida. Pero Dios sí explica el por qué. Esto es muy importante que nosotros lo entendamos. Entonces tenemos que ganarle a ese hecho en nuestra vida. Tenemos que gobernar el día de nuestro nacimiento, sabiendo que Dios participó en nuestro nacimiento. Y la gente, como decía David, del linaje de David, tiene que verse ese día en que David dijo, mi embrión vieron tus ojos. Pero ese versículo no es un versículo que nos va a gustar solamente para cantarlo, porque hay muchos versículos que nos gusta en la Biblia, pero no fue dado para ponerlo en cuadritos, o andar en llaveros, o andar puestos en eslogans. Nosotros vemos un versículo de la Biblia y enseguida enmarcamos. Nos gusta ponerlos en marco, nos gusta ponerlos en sticker, pero hermanos, la Biblia no fue dada para ponerla por canciones. Usted puede tener canciones, no digo que eso está mal, pero no fue dada especialmente para eso. Entonces nosotros sacamos un versículo, ponemos en canción, ponemos en cuadro, ponemos en llaveros. Tiene que ser una realidad en nuestra vida. Cuando nosotros sacamos, por ejemplo, cantamos recientemente, en cada temporada cantamos o danzamos. Bueno, en todo tiempo tenemos que danzar, en todo tiempo tenemos que cantar, en todo tiempo tenemos que orar, no en cada temporada que estemos bien o que estemos mal o que estamos atravesando situaciones difíciles, no, que en todo tiempo tenemos que hacerlo. En todo tiempo, en todo momento, en toda circunstancia de la vida, tenemos que vivir alabando, orando al Señor. Amén. Así que tú y yo tenemos que sabernos por el Espíritu Santo que antes que el embrión se formara en nuestra madre, tú y yo estábamos en la mente de Dios. Eso es tan importante entenderlo, que tú no eres un accidente de la historia, que tú no eres un accidente ni esperado. Hay muchos que nacieron en esta vida ni siquiera por los padres lo esperaron, sino que nació. Bueno, dicen, no te esperábamos, pero naciste. Y toda la vida le van a reclamar, no te esperábamos, pero naciste. No te esperaba ni tu papá, no te esperaba ni yo como madre, no te esperaban ni tus hermanos, pero naciste. Entonces ese hijo va a crecer con traumas en la vida, pero tenemos que superar eso y tenemos que entender que antes que el embrión se formara en el vientre de nuestra madre, ya estábamos en la mente de Dios. Y eso no es una doctrina, eso tiene que ver con una realidad que tú y yo lo tenemos que ver, que tú y yo lo tenemos que entender, que tú y yo lo tenemos que vivir. Eso es tan importante. A veces podemos estar escuchando ya enseñanzas de que eso ya lo sé, pero si no lo entendemos en nuestro espíritu, si no es revelado en nuestro espíritu,
Esto nada más puede ser una enseñanza que usted dice, bueno, estuvo. Entonces, a eso es lo que la Biblia llama como el nuevo nacimiento. A todo lo que hemos mencionado es lo que la Biblia llama el nuevo nacimiento. Es decir, vernos antes de haber sido engendrados. Antes de haber sido engendrados, ya existíamos en Dios. Eso es lo que enseñaron los apóstoles. Esa es la enseñanza apostólica. De eso hablaban los apóstoles. Cuando esto es entendido, lo demás viene por inercia. Entonces podemos participar de la comunión unos con otros, porque somos uno en Cristo. Podemos participar del pan y de las oraciones y saber que Dios entonces dice, yo me voy a encargar de todos ustedes cuando pongan en práctica estas 4 cosas. Si no ponemos en práctica estas 4 cosas, como mucha gente dice, bueno, ahora solamente asistimos a las clases bíblicas, pero no ponemos en práctica la comunión y el pan, y entendemos eso, no sirve. A Dios, o Dios se irá ausente de la historia. Y Dios entonces sí explica el por qué está ausente de la historia, porque la iglesia no hace estas 4 cosas. Entonces Dios sigue siendo ausente, no solamente de tu vida, sino de la vida de la iglesia, de la vida de la nación. Entonces podemos vivir y sufrir y padecer lo que estamos hoy padeciendo, como naciones de la tierra o como individuos en una sociedad, en una nación. Por eso es importante que cada uno de nosotros veamos esta realidad, el nuevo nacimiento. Entonces, cuando nosotros somos antes de nacer, nada de lo que nos pase en esta vida va a afectar nuestras vidas por la eternidad. Esto es muy importante y espero que usted lo vuelva a escuchar una y otra vez lo que estamos enseñando. Cuando nosotros somos antes de nacer de nuestra madre, nada de lo que nos pase en esta vida va a afectar nuestras vidas eternamente. Nada, absolutamente nada. Eso da tranquilidad, eso da seguridad de que tú y yo somos eternos con Cristo. Y nada de lo que pasa en esta vida, ni porque cambie el gobierno, ni porque sube el precio de los víveres, ni porque hay crisis económica, hay crisis lo que sea, va a afectar nuestra eternidad. Nada, absolutamente nada. Pero cuando no entendemos esto, cualquier cambio que haya en las naciones, y la gente empieza entonces a temblar, a temer, es porque no les ha amanecido Cristo el Señor en sus vidas. Y esto es importante. Cuando no entendemos estas cosas, estas enseñanzas apostólicas. Así que no solamente una doctrina más que aprendemos, una enseñanza más que aprendemos, sino que esto es la vida de Dios que está en nosotros, que se nos es revelado o manifiesto a nosotros. Amados, anhelo y deseo en mi corazón que usted lo vuelva a escuchar lo que hemos enseñado. Recordarles que acá estamos en vivo los días domingos a partir de las 9:30 de la mañana, los días sábados también a partir de las 7 de la mañana y los miércoles a partir de las 6:30 de la noche en vivo. Vamos a orar. Padre, te damos muchísimas gracias por este tiempo y esta hora. Permite que tu Santo Espíritu pueda darnos más luz y claridad de lo que estamos enseñando y hablando, y que podamos ponerla en práctica, y que cada uno de nosotros podamos en acción lo que estamos aprendiendo. Que esto sea una realidad, más que algo que aprendemos, una realidad de nuestras vidas, de saber y vernos y entender que somos
antes de que hemos sido engendrados en el vientre de nuestra madre. Y entender que todo lo que nos pasa en esta vida, situaciones, adversidades, circunstancias, que a todos nos va a suceder, que nunca esperamos en la vida, pero nada de eso va a afectar nuestra eternidad con Cristo el Señor. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén. Gran amor, eres mi Señor, mi Salvador.